De la hoguera se salvaron 3 códices originales. Por ellos, sabemos que los mayas eran como los griegos en la ciencia, como los romanos en sus carreteras, como los egipcios en sus pirámides, como los árabes en la medicina, como los fenicios en la navegación y en el comercio. Ante todo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundos Ausentes. Me parecía contundente empezar con esta frase de un artículo que ya tiene más de 30 años de la revista Geo acerca de la civilización maya, para permitirme poner en contexto el peso de la civilización maya, no solamente en la antigüedad prehispánica de América, sino en la antigüedad del mundo. Estamos hablando, merced de estas comparaciones, de un pueblo que tiene una longevidad de miles de años, desde el 2400 a.C. hasta el 1500 después de Cristo con la llegada de los conquistadores. Estamos hablando de una civilización que abarcó un área prácticamente insondable, que comprende territorios actuales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos hablando de una civilización que desarrolló un sistema de escritura complejo y sofisticado, que tenían un gran manejo de la matemática, de la astronomía, de la medicina, ciertas nociones de la química, genios de la arquitectura, grandes pintores y escultores, que habían diseñado para su organización social una pirámide jerárquica muy demarcada, que no se conformaron bajo ningún punto de vista como un imperio, sino como una civilización con un complejo sistema de equilibrio entre reinos que tenían alianzas y enemistades, y que también, por supuesto, desarrollaron una cosmovisión imponente con una mitología poética y hermosa. Solo raspar la superficie del mundo maya genera una información que me pareció conveniente condensarla en 2 capítulos introductorios antes de caminar por territorio maya, en la Acrópolis de Toniná, en Chichén Itzá y finalmente en Ekbalán, para poder apreciar mejor esos episodios. Estos capítulos introductorios se van a dedicar a la historia, a la arquitectura, por lo cual voy a compartirles fotografías de unas 12 ciudades mayas preciosas, que las vamos a ir acompañando a medida que tuvieron su apogeo en esa línea temporal y que aparte nos van a permitir también hablar de ciencia y de arte. En el próximo episodio introductorio, a continuación de este, vamos a hablar de aspectos fundamentales de la mitología maya, la creación del hombre, sus principales dioses y finalmente uno de los relatos míticos más hermosos de la antigüedad, que es el descenso al inframundo, a Xibalbá, de los gemelos guerreros Hunahpu e Ixbalanque. Para comenzar a hablar de la historia maya, hacerlo de una manera lo más didáctica y dinámica posible, hay que decir que, al igual que con la historia del mosaico mesoamericano en general, se divide en esos 3 grandes estanques, que son el preclásico, del 2400 a.C. al 250 después de Cristo, el clásico, donde se da el apogeo de esta civilización, del 250 al 900, y desde esta fecha hacia el 1500 con la llegada de los conquistadores, el posclásico. Cada uno de ellos, a su vez, subdividido en temprano, medio y tardío. En el 2400 a.C. comienzan a asentarse los mayas en el norte de Guatemala, en la región de la selva del Petén. Ya para la etapa media y tardía comienza la monumentalidad. Se pasa de tribus con cerámicas y utensilios precarios a que relativamente en poco tiempo, está bien que estamos hablando de centenares de años, pero cuando hablamos de la primera ciudad monumental de los mayas, que es el Mirador, de la cual lamentablemente no tengo fotografías para compartirles porque su acceso es muy complejo, hay que caminar 3 días por la selva o pagar miles de dólares para volar en helicóptero. Esta ciudad posee la pirámide de la Danta, que la pirámide de la Danta es, volumétricamente hablando, la pirámide más grande del mundo.
Esa es la primera ciudad importante, monumentalista de los mayas. Aparte, la ciudad del Mirador tiene un sobrerrelieve que por lo menos tiene una antigüedad que data desde el 200 a.C. de los gemelos guerreros Hunahpu e Ixbalanque descendiendo a Xibalbá. Este dato, como vestigio arqueológico para tratar de discutir sobre la difusión simbólica de los componentes mitologemáticos del relato mítico de Hunahpu e Ixbalanque, lo vamos a referir nuevamente en el próximo episodio, porque es importante también hablar sobre qué aspectos nutrieron a la mitología maya o que se discute que lo nutrieron. En el final del periodo preclásico, pero como la gran dominadora, el gran centro de poder de la etapa temprana del gran periodo clásico de los mayas, está por supuesto la cercana ciudad de Tikal. Tikal fue tal vez la ciudad más grande e importante al mismo tiempo de los mayas, que tiene absolutamente todos los componentes arquitectónicos que uno pueda esperar ver de una urbe de esta civilización, con sus pirámides, con su juego de pelota, palacios, acrópolis, plazas y los sakbeh. Los sakbeh son camino blanco que comunicaba diferentes unidades arquitectónicas. Estamos hablando del medio de la selva. Cuando uno camina por Tikal, si se desvía del camino, se puede perder automáticamente. Hay gente que la han encontrado a los días y a lo mejor estaba a 1,5 kilómetros del sitio arqueológico. Estamos hablando de una selva cerrada. Y estos sakbeh comunicaban las diferentes unidades arquitectónicas, pero también los mayas, para comunicar esa gran red de reinos que comprendían todo su territorio, desarrolló sakbeh que comunicaban diferentes ciudades que se encontraban a decenas de kilómetros. Por ejemplo, el sakbeh comunica la ciudad que mencioné anteriormente, el Mirador, en el norte de Guatemala, con una ciudad al sur del Campeche llamada Calakmul, de la cual vamos a hablar en unos instantes, y hay una distancia de 40 kilómetros. Ese era el camino que desarrollaban, por eso Geo atinadamente los compara con los romanos y sus vías, como la vía Apia Antica que vimos en algún episodio. La característica de la arquitectura del Tikal que te estoy compartiendo con algunas fotografías es la que se denomina la escuela de la arquitectura maya del Petén Central, que está caracterizado por estas grandes pirámides. Tiene 5 pirámides en total Tikal, donde se destacan por supuesto la pirámide del Gran Jaguar y la pirámide de la serpiente bicéfala, que tiene una altura impresionante y que permite ver todo el sitio arqueológico, y la crestería de las pirámides, que son estas crestas que caracterizan a este estilo arquitectónico, que están en los techos de los templos que coronan a estas pirámides. En el caso de la pirámide del Gran Jaguar, tenía también una escultura del gran rey sentado en su trono. ¿Para qué se utilizaba la pirámide? Fundamentalmente para los eventos rituales. Los sacerdotes subían desde allí y practicaban los rituales en la plaza central o en alguna de las plazas importantes de estas ciudades donde estaban los fieles. 5 metros por debajo de la base de la pirámide estaba la tumba del Gran Jaguar, que por suerte por eso no fue encontrado por los saqueadores. Pero en este caso la pirámide no tiene un sarcófago en una unidad mortuoria dentro de la pirámide, como es por ejemplo con las cámaras interiores que sí tienen las pirámides, por ejemplo, de Egipto o las pirámides nubias. En este caso es en una cámara que está bajo la tierra, independiente. Tikal, aparte de ser un gran centro de poder maya, tuvo también un gran poder diplomático, ya que hay evidencia arqueológica que prueba aquello que hablamos cuando visitamos Teotihuacán, cuando visitamos el Palacio de Tetitla, donde vimos que había aposentos que estaban destinados a dignatarios mayas. Bueno, hay evidencia arqueológica que prueba la relación entre Tikal y Teotihuacán, que están a cientos de kilómetros de distancia. Esto habla también de la capacidad de exploración del mundo maya, más allá de su red de sakbeh que comunicaba los diferentes reinos de su civilización. Durante esta época se da la gran explosión demográfica
las grandes migraciones hacia el sur yendo para Copán, hacia el norte yendo a Calakmul y también hacia el estado de Chiapas con Palenque. Calakmul fue otra de las ciudades imponentes, cabeza de un gran reino dentro de la civilización maya llamado el Reino de la Serpiente o de Can, con una arquitectura parecida en el sentido de dos grandes pirámides, palacios, plazas, acrópolis, pero una de las grandes características de Calakmul son el más de un centenar de estelas que tiene, esas estelas que cuentan con una gran cantidad de información mediante el lenguaje maya, que está compuesto por símbolos de sílabas y palabras, que se ha descifrado parcialmente hasta ahora, y con sus dibujos y simbologías bajo relieve. Esto ha permitido escribir gran parte de la historia de estas grandes ciudades del Clásico. Esa es la importancia de Calakmul en la arqueología y en la recuperación histórica de esta gran civilización. En Palenque, en el estado de Chiapas, se desarrolla esta otra gran ciudad que tiene un estilo arquitectónico distinto, que es el que se denominó estilo arquitectónico del Usumacinta, el nombre del río, que es una cuenca por la cual han luchado Palenque y Toniná durante más de 26 años, algo que vamos a hablar en el episodio de esta ciudad en particular, y que lo caracteriza de que las edificaciones en altura, como son por ejemplo las pirámides, el conjunto de la pirámide de las inscripciones y la pirámide de la Reina Roja o el conjunto de las cruces, aprovechan los accidentes geográficos, las laderas de la montaña. En ese sentido, podemos decir de que a lo mejor las pirámides de Palenque, más allá que son preciosas y aparte por su entorno selvático y el color de la piedra, no son tan imponentes como las pirámides de Tikal o las pirámides de Calakmul, que son completamente artificiales y se imponen en el medio de la selva. Pero hay que decir que esta arquitectura de aprovechar la ladera de montaña, que lo vemos en Bonampak en su acrópolis, en Yaxchilán en su acrópolis y en Toniná lo vamos a ver también en su acrópolis, cada una de estas ciudades tiene cuestiones arquitectónicas, artísticas y científicas que las hacen únicas en el mundo entero y en el mundo maya, por supuesto, y voy a tratar de compartirlas ordenadamente para que entendamos cuál es el tesoro de Palenque, Bonampak y Yaxchilán. Comenzando por Palenque, se puede nombrar, iniciando, el tablero de los 96 glifos, uno de los tableros con mayor cantidad de glifos como adorno de una unidad arquitectónica, que tiene un himno maravilloso, un poema para el rey. Esto fue encontrado en el palacio, que es otra de las unidades arquitectónicas que podemos encontrar en Palenque y que es inigualable, que tiene habitaciones para diferentes tipos de uso, patios centrales para el consejo, baños y que además tiene una torre de observación. Esa torre de observación tiene una geometría y una arquitectura única. Es elevada porque para la observación metódica, mediante oquedades o ventanas, de los movimientos de los cuerpos celestes, necesitaban cierta altura para poder tener una contemplación más allá de la línea de los árboles en la selva. No es el único observatorio del mundo maya, por supuesto, está el célebre observatorio El Caracol de Chichén Itzá, de la parte del viejo Chichén Itzá, que lo vamos a ver en su momento, o como hemos visto en otras civilizaciones de Mesoamérica, como el Montículo J de Monte Albán, que también respondía a un edificio con oquedades para la observación metódica de los movimientos de los cuerpos celestes, o también otro tipo de edificios como el que está en Cobá. Ahora bien, algunas cuestiones que tienen que ver con la observación de los astros, con el cómputo del tiempo y con el calendario maya y con la matemática, que son la piedra de su ciencia. Estos edificios no solamente estaban destinados a lo científico, sino que también eran consagrados a lo ritual. No existía la ciencia separada de lo religioso para este tipo de civilizaciones.
Los mayas, ante todo, eran una civilización estrictamente ritual, intentaban vivir en una vida religiosa, viviendo a imagen y semejanza de sus dioses. En ese sentido, también hay que decir que estos edificios no eran los únicos que cumplían la función de la observación. Tenemos edificios con las oquedades para el paso de la luz cenital, para poder apreciar exactamente la posición del sol y de allí, con alguna regla matemática, computar los tiempos, por ejemplo, para alguna cosecha, alguna planta medicinal, para tomar algún tipo de decisión. Los mayas fueron, quizás, la primera civilización que utilizó la noción del cero. Algunos discuten que quizás fueron los babilonios. Los mayas, para computar, tenían un sistema vigesimal que iba del 0 al 19. Estaba simbolizado por el 0 con una concha, al menos lo empezaron a dibujar así en el posclásico, y luego los otros 19 valores estaban establecidos por el punto como valor 1 y la línea como valor 5. Entonces, el 19 estaba compuesto por 3 líneas y 4 puntos. Ese es el sistema de cómputo, fundamental no solamente para la aritmética, sino para el cómputo del tiempo, que aparte sirvió para el registro histórico. Cuando se habla del calendario maya, lo primero que hay que decir es que el calendario maya no es un único calendario, sino que es un sistema de engranajes interconectados. Son como mínimo 2 calendarios que comienzan a relacionarse para hacer un ciclo más largo. Tenemos aparte otros cómputos del tiempo de los mayas, como el ciclo lunar, como el ciclo de Venus. Calcularon la órbita de Venus con segundos de error, calcularon eclipses. Este calendario tiene una precisión mayor que el gregoriano, con un error de un día cada miles de años. El calendario gregoriano, que es el calendario que el Papa Gregorio hizo corregir con la ayuda de un astrónomo italiano del calendario de Julio César. En el siglo pasado se encontró la correspondencia, o se pudo determinar la correspondencia entre el calendario gregoriano, que es el nuestro, el que utilizamos comúnmente, y el calendario maya. Y se pudo hacer la correspondencia y por eso podemos leer la historia del mundo maya con los años del antes y después de Cristo. ¿Cómo funciona ese calendario? Ese calendario funciona de la siguiente forma. Hay un calendario que es el ritual, que tiene un ciclo de 260 días. Determinaban los ciclos rituales con ese nivel de duración. Estaba compuesto de 13 números y 20 símbolos que se combinaban para dar los 260 días del calendario ritual. Luego había un calendario que correspondía al ciclo solar, que era el calendario civil, que estaba compuesto por 19 símbolos, cada uno de ellos era una especie de mes, como si fuera un año de 19 meses, con 18 que estaban compuestos por 20 días, lo que nos da 360 días, y un 19º mes con 5 días, los 5 días aciagos, que eran considerados días de mala suerte y que se utilizaban para hacer sacrificios y tratar de contener la ira de los dioses. Este calendario civil, con el otro calendario ritual y el cómputo vigesimal, permitía una combinación entre esos 260 días y esos otros 365 días, que daba una cantidad de días exactamente igual a 52 años. Combinar esos dos calendarios en todas sus diferentes posiciones da un ciclo total de fechas diferentes que componen 52 años como ciclo. Los mayas indudablemente tuvieron la necesidad de hacer un registro histórico que contemplara más de 52 años, más allá de su creencia cíclica del tiempo. Ese registro más alto, que contempla más de 5.000 años, es la famosa cuenta larga, y esa fue la gran innovación en el cómputo del tiempo que incluyeron los mayas. ¿De qué consta el cómputo del tiempo en la cuenta larga?
de este sistema vigesimal multiplicando valores de diferentes símbolos que utilizan el día como unidad base de medida. ¿Cómo es esto? Explicado con un ejemplo. Podemos encontrar caminando en un sitio arqueológico maya una estela. Esa estela tiene la representación de un evento de un rey, a lo mejor con un cautivo de guerra. Y lo que va a empezar a mencionar esta estela es el año, la fecha exacta en la que ocurrió este evento. ¿Cómo lo va a hacer? Con el sistema de cómputo largo. El sistema de cómputo largo utiliza una fecha de origen que cuando se lo traza o se lo convierte en el calendario gregoriano corresponde al 10 de agosto del 3113 a.C. Ese sería el año, la fecha origen del calendario maya. De ahí en más se suma todos los días que se calculan mediante la multiplicación de su unidad vigesimal respecto a estos símbolos. Les voy a leer los principales. El mínimo es el kin, que tiene un símbolo particular y vale un día. Luego tenemos el winal, que vale 20 días, el tun, que vale 360 días, el katun, que vale 7200 días, el baktun, que vale 144.000 días, y el alautun, 23.040 millones de días. En un ejemplo, en una estela de una ciudad de Guatemala, están, por ejemplo, todas estas fechas. Supongamos que vamos a este ejemplo. Si no se ve bien ahora como lo estoy mostrando, lo voy a ampliar después, donde tenemos 4 puntos, una línea y un símbolo. Ese símbolo pertenece al baktun. Por lo tanto, 4 puntos más la línea son 9, es 9 multiplicado por baktun, son 9 baktunes. ¿Cuánto valía el baktun según los que les conté antes? 144.000 días. ¿Cuánto es 9 por 144.000? 1.296.000 días. A partir del 10 de agosto del 3113 a.C. De esta forma, con esta conversión exactamente como se las estoy contando, es que se hace el relato en nuestra fecha, en nuestras dataciones de la historia maya. Cuando decimos tal rey fue sepultado en el 653 después de Cristo o el periodo clásico se da de tal año a tal año, se utiliza la información de las estelas convertida al calendario gregoriano. Esto es lo que tiene que ver con el palacio, la torre, la observación, la matemática y el calendario maya, los calendarios mayas. La otra gran maravilla, el gran tesoro de Palenque, está ni más ni menos que en la pirámide de las inscripciones. Tiene una característica que la hace única dentro del mundo maya, porque hay otras pirámides que tienen la misma condición. ¿Cuál es esta condición? En el interior de la pirámide de las inscripciones se encuentra la cámara mortuoria del gran rey de la historia de Palenque, que fue Pacal el Grande. Es decir, en el volumen interior hay un pasaje que lleva una cámara mortuoria exactamente igual que se da en las pirámides del antiguo Egipto, de la primera etapa de Egipto. Porque Egipto tuvo primero las tumbas de sus reyes en las pirámides, como las de Giza, como las de Dayur, como la de Saqqara, y luego se trasladaron frente a Luxor, a Tebas, en el Valle de los Reyes, donde ahí están todas las otras célebres tumbas de los reyes, que se siguen excavando y se siguen encontrando cosas. La sensación es la misma. Si bien no pude ingresar a la pirámide de las inscripciones, se puede ingresar a la pirámide de la Reina Roja, que está contigua, que creen algunos arqueólogos que se puede tratar de la esposa de Pacal. Ahí les comparto imágenes. Y esos pasajes y esa cámara mortuoria que se observa ahí es algo similar, menos decorado que, por supuesto, que la tumba de Pacal, pero tiene el mismo principio que las pirámides egipcias o las nubias. La conexión de ese sarcófago con la bóveda celeste, porque la pirámide representa un axis mundi, un eje que lo puede conectar
con el supramundo de su cosmovisión. Y esto es algo que se puede apreciar en la tumba de Pakal. Si bien, como les dije, la tumba de Pakal no tiene acceso al público porque los niveles de humedad de la cámara mortuoria no lo permiten, y está perfecto que así sea, la gente del gobierno de México hizo una réplica que les voy a compartir en imágenes en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, donde está la réplica de la cámara. La máscara original, la preciosa máscara de jade verde que tiene Pakal, la original está en el Museo de Antropología, junto con 2 estatuas que se consideran, además, como si no faltara nada, se consideran de los mejores exponentes de la escultura, las caras de Pakal en estas esculturas cerámicas que se encuentran también en el Museo de Antropología. En los murales hay dibujos, pinturas de Pakal manifestado como uno de los gemelos guerreros descendiendo al inframundo. Pero en la tapa de la lápida está esta joya que está aquí. Esta joya representa no solamente la simbología, no solamente la creencia de lo que era el espíritu para los mayas, sino que es un resumen de la cosmovisión, de los diferentes niveles del cosmos maya. El inframundo, dividido en 9 niveles, la dimensión terrestre y el supramundo, dividido en 13 niveles. Aquí está el rey Pakal yendo hacia la inmortalidad. De su vientre sale el árbol sagrado, la ceiba. El árbol sagrado, que es un elemento mítico, como Axis Mundi, como ese eje vertical que conecta lo terrenal o el inframundo con el supramundo. Por la ceiba va ascendiendo Pakal, deja las fauces del dios de la tierra para renacer como el maíz, siendo que en la cosmogonía maya los dioses, luego de varios intentos, los crean a partir de una sustancia que es el maíz a los hombres, para crear hombres que los pudieran recordar y adorar. Y allí sube hacia el supramundo, hacia el cielo, donde lo espera su dios en sus 2 principales advocaciones, que son el pájaro y la serpiente. Entonces aquí tenemos en una lápida, en la tapa del sarcófago, una ilustración de la grandiosidad de Pakal para su pueblo, de la creencia de su Dios supremo, de los 3 niveles del cosmos maya y de la creencia del más allá y del espíritu. Había oquedades en las diferentes tumbas de Palenque para que el alma, si se encontraba en peligro, pudiera escapar. Palenque es una ciudad maravillosa que tiene este tesoro, pero también en la cuenca del río Usumacinta están Yaxchilán, que de por sí visitarla es toda una aventura porque hay que navegar unos 40 minutos a través de este río, que es el que separa los territorios actuales de Guatemala y de México, para llegar a una ciudad que está al borde del río, que tiene, entre otras unidades arquitectónicas, un laberinto que es una simbolización del Xibalbá, porque los mayas, como casi ninguna otra civilización, los griegos en algunas ciudades, tuvieron la necesidad de la representación del arquetipo, la necesidad de la representación del Xibalbá. Hay que decir que aquellos mayas que posteriormente llegaron a el estado de Yucatán y de Quintana Roo se encontraron con un mundo subterráneo al alcance de su mano, con los cenotes y con los ríos subterráneos, que los utilizaron como el símbolo, como la representación arquetípica de su Xibalbá. Pero en estas otras ciudades, la representación se hacía arquitectónicamente. Lo vamos a ver en Tonina también con el Palacio del Inframundo, que está sobre su acrópolis. La acrópolis de Yaxchilán es maravillosa, y hay que decir que Yaxchilán ha jugado un papel fundamental para decodificar el sistema de escritura maya por las coincidencias entre sus múltiples dinteles y estelas con escritura que tenían coincidencia con algunas estelas de una de sus ciudades principales enemigas, Piedras Negras, con la coincidencia de muchos de estos símbolos, y también con un vocabulario que dejó como una guía Landa, el fray que quemó prácticamente todos los códices. Algunos piensan que remediándolo, ojalá hubiese dejado las 2 cosas, dejó un importante estudio sobre símbolos mayas que
sirvieron y fueron fundamentales para lograr la decodificación de la parte hasta la que se haya logrado en la actualidad. Pero Yaxchilán es un libro abierto y gracias a su comparativa ha servido para poder empezar a traducir a caracteres latinos y finalmente a diferentes idiomas el idioma maya. La otra ciudad que no podemos soslayar de la cuenca del Usumacinta es Bonampak. Bonampak también representa una experiencia muy interesante en su visita, ya que uno llega con su vehículo particular hasta cierto punto y luego debe ser conducido hasta la ciudad por un nativo lacandón, que son descendientes de los mayas originarios. Así que eso me parece espectacular. Cuando leí esta revista, que tiene más de 30 años de antigüedad, quienes visitaron la ciudad de Bonampak para redactar el artículo tuvieron que hacerlo. La única posibilidad de acceso, así como les conté en el mirador con helicóptero, esto era con una avioneta, está todavía la pista ahí. Bonampak es una gran acrópolis que tiene como un tesoro inigualable una cámara dividida en 3 habitaciones con los frescos mejor conservados del mundo maya. Si bien para algunos especialistas la pintura desarrollada en el clásico temprano comparado con esto que es el clásico medio tenía una mayor rigurosidad y una mayor definición, no encontramos en el mundo maya un retrato de costumbres, de guerras, con esta vivacidad, con este detalle y con este estado de conservación como los de Bonampak, donde se ven rituales de sacrificio de los cautivos de guerra, danzas ceremoniales y también se ven y se pueden interpretar las diferentes escalas sociales de la pirámide del mundo maya, todo gracias a la enorme información y a la belleza de los muros de Bonampak, que muchos nombran como la Capilla Sixtina de los mayas. El crecimiento demográfico de los mayas continuaba, estaban llegando a la costa, algunas regiones de Campeche ya estaban pobladas hace muchísimo tiempo y otras de Yucatán también, pero la pérdida de influencia de estas grandes ciudades hizo que crecieran unas 60 ciudades medianas que oscilaban entre los 5.000 y 50.000 habitantes que en el clásico medio y tardío comenzaron su gran apogeo, su punto de máximo esplendor para su arquitectura y para su economía. Un ejemplo de esto es en el estado de Campeche la ciudad de Etzna, que estaba poblada hacía muchísimo tiempo, pero que tuvo un auge en esa época. Es una ciudad que tiene una gran densidad monumental, que tiene una de las pirámides, la pirámide de los 5 pisos, en su gran acrópolis central, que es una de las pirámides más hermosas del mundo maya y que tiene la característica también de tener un sistema de colección de agua y de irrigación que no se ve en otra ciudad de esta civilización. Otra ciudad que también tomó auge cuando entramos en la etapa del periodo clásico medio es Cobá, que está en el estado yucateco, que tiene 2 grandes pirámides, juegos de pelota muy bien conservados y una red de sacbés también muy interesante. Esta ciudad comenzó a perder poder, al igual que Etzna, cuando se desarrollan las preciosas ciudades de la región del Puc. La región del Puc que también da nacimiento al estilo arquitectónico Puc, que básicamente es un estilo que utiliza algunos principios arquitectónicos como el arco, la falsa bóveda, pero que tiene su fuerte, sobre todo, en la cuestión ornamental, en la terminación de la piedra, logrando una terminación de mosaico, escalinatas, los sobrerelieves, las grecas, los mascarones de Chac y la influencia náhuatl que se ve en las serpientes, por ejemplo, en el patio de las monjas en Uxmal. La ruta del Puc está compuesta por diferentes ciudades, como es principalmente la que mencioné recién, Uxmal, la más grande de todas, que tiene entre sus maravillas la pirámide del adivino, con su base oval, única en la arquitectura maya, el patio de las monjas, con todo su adorno de los sobrerelieves de la serpiente y de los mascarones de Chac, y sus diferentes unidades habitacionales, patio de las monjas llamada así, por supuesto, por los españoles, al igual que el edificio del gobernador. El edificio del gobernador,
que tiene una de las escalinatas y una de las decoraciones y una de las proporciones más imponentes y más estéticas que podemos descubrir en estas antiguas ciudades. Podemos también encontrar otro gran palacio en el altar de los glifos, en la ciudad cercana de Kabah, que está a unos 20 kilómetros de Uxmal, que está solamente excavada en un 20 o 30%, que también fue una ciudad gigantesca, y que está este gran palacio recubierto por mascarones en todo su frente. Quizás el palacio más hermoso de esta arquitectura es un palacio gigantesco de 85 recámaras que está en la ciudad de Sayil, que se hizo célebre ya en épocas tempranas. Acá tenemos un dibujo de Catherwood donde lo retrata con un nivel de precisión hermoso al gran arco de Labná. Les voy a compartir una fotografía para que lo vean muy grande, pero ahí podemos ver el genio dibujante representando la imagen antiquísima del descubrimiento de este arco de entrada a la ciudad de Labná. Posterior a estas ciudades del Puc podemos encontrar en la costa la costa del Mar Caribe, la ciudad amurallada de Tulum, que es muy conocida por supuesto porque todo Quintana Roo y la Riviera Maya es un centro turístico muy importante en el mundo. Y esta ciudad fue una de las primeras que avistaron los conquistadores. No bajaron allí, pero sí pasaron, y en sus primeros relatos de viaje comentaron que esta ciudad estaba habitada, animada, y la vieron desde el agua. La ciudad de Tulum tiene en su edificio principal, en el castillo, una ventana que funcionaba como faro. Utilizaban una antorcha para poder iluminar esa ventana en la noche y que así los navíos pudieran esquivar las partes donde la barrera de coral podía impedirles el paso. Eran grandes navegantes que venían y que navegaban entre las diferentes islas que estaban cercanas a esta costa. Islas donde también tenían sus centros adoratorios, sobre todo tanto en Cozumel como en Isla Mujeres, que se llama así por esto, a la diosa Ixchel, la diosa que era la que protegía a las mujeres que iban a dar a luz. En la finalización de la etapa clásica del periodo maya se da la explosión de esta inigualable, maravillosa y preciosa ciudad que es Chichén Itzá, y a la cual le vamos a dedicar un capítulo, que tiene esa confluencia entre los mayas chontales y los toltecas y que da una arquitectura que tiene el contraste de la vieja arquitectura maya con la tolteca y que da esa confluencia maravillosa y esa arquitectura realmente preciosa. Chichén Itzá fue dominante durante las etapas del Epiclásico y durante los primeros años de la etapa posclásica, hasta que es sometida por la ciudad de Mayapán. En el 1500, cuando llegan los conquistadores, 1519, Pedro de Alvarado comienza a avanzar sobre territorio maya y ya no encuentra las grandes ciudades organizadas, los grandes ejércitos, sino lo que se denomina cacicazgos, es decir, tribus con caciques que le hacían frente como podían, diezmados muchas veces por las enfermedades que traían los españoles y a los cuales no tenían defensas los nativos originarios. Pero Alvarado pudo avanzar con relativa facilidad sobre el territorio del actual México y encontró el máximo bastión de resistencia en Utatlán, que está en territorio guatemalteco. Por eso al principio decía que los mayas nacieron y murieron como civilización antigua, quiero decir, porque por suerte, por supuesto, todavía está viva la civilización maya con sus descendientes y con muchas de sus tradiciones, por suerte, pero hay que decir que en la historia prehispánica caen en Utatlán, que está más al sur que la región del Petén y que está cercana a la zona volcánica del lago de Atitlán. Allí Tecunumán reunió 70.000 aguerridos mayas que resistieron cuanto pudieron en Utatlán contra Pedro de Alvarado. Dice la leyenda que Alvarado mismo mató a Tecunumán, que se transformó en Quetzal, y es el Quetzal el ave nacional de Guatemala, y Tecunumán es héroe nacional de Guatemala. Esta es la historia, algunos rasgos del arte y de la
ciencia de estos grandes, quiero leer un poema de Juan Carlos Toledo que habla sobre la caída del Quetzal, la caída de Tecunumán, para cerrar este episodio e irnos al próximo sobre aspectos de la mitología maya. Quetzal. Silencio en la espesura. Ya llegan las fieras con caras humanas. ¿Quién llamará en las lluvias al trágico rayo, raíz de la tempestad? Miseria de agua y de fuego en las estrellas del humo. Las madres olían la nada, tristes en su alrededor. El mundo duerme intacto en su cáscara nocturna, los tigres naranjas y las sombras irremediables como un clima de vidrio. Pero la rueda de la luna es poderosa en las pirámides. Utatlán, la inexpugnable. Tecunumán, Quetzal de pelo rojo. ¿Cómo ganarle al tiempo? Yo pienso que en estos minutos que compartimos la maravilla del mundo maya, hemos estado atestiguando cómo precisamente lograron ganarle al tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.